Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, en los Estados Unidos TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN y mis redes. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 17 de agosto. Como siempre, tenemos la pila puestas, con muchas informaciones que compartir con todos ustedes. También hoy nos acompañará el ingeniero Euclides Sánchez, ex senador de la provincia de La Vega y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Y también tenemos una segunda participación, se trata del doctor Víctor Boórquez López, quien es el coordinador de investigación de la Escuela de Negocios de la Pucamaima. Así que les invitamos a que estén con nosotros en este día. Bueno, la depresión tropical Grace, como quiera, dejó daños. Hasta ahora con los dos fenómenos no ha habido reporte de daños a la agricultura, lo cual es una gran cosa. Hubo inundaciones. Tenemos la suerte de que el fenómeno, antes de llegar aquí, se convirtió en depresión. Pero después que salió del área de influencia de la República Dominicana, de nuestra isla, cogió fuerza. Cogió fuerza. Obviamente para Haití fue duro porque Haití está atravesando una situación de rescate y llovió. Fíjense ya que cómo fue el cambio de Grace, que se dirige probablemente a México, fortalecida, quizás se convierte en huracán. De nuevo tuvimos mucha suerte, hubo muchas inundaciones y no fue porque hubo tantísima agua, aunque estamos hablando de 250 milímetros, que son 250 centímetros de agua, pero hubo inundaciones en zonas urbanas. Miren, eso es en Barahona, ese es el desborde de una cañada, ese es el desborde de una cañada. Miren ahí, señores, eso es la autopista Duarte. Guapo ese chofer. Miren cómo el lado hacia el norte, miren ese motorista con el agua al cuello. El agua llega a nivel del muro. Todo eso son fallos en el sistema de drenaje pluvial. Y Ramón, lamentablemente, esto eso sigue siendo Barahona. Sí se replica porque está bien, era una depresión tropical y hemos tenido dos. Pero es que de cada aguacerito que cae se convierte en una situación difícil para el país, que nos demuestra, como siempre tenemos que repetir la misma palabra, las vulnerabilidades que tenemos en la recogida de la basura, en la limpieza de los drenajes pluviales y muchas veces en la construcción de las mismas avenidas, de cómo están hechas y de los propios acueductos. Dice el Listín Diario que las lluvias dejan a más de 1 millón sin agua. Eso es una situación gravísima, Ramón, porque estamos hablando de, qué sé yo, de un 8 o un 10% de la población que en estos momentos no tienen el servicio de agua. Entonces, hay al menos 63 acueductos que están fuera de servicios. Hay personas, bueno, aunque pocas, en albergues, siempre hay viviendas afectadas, dice ese reporte que reseña el listín, pero obviamente la información la dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, y también a la vez que anuncia que los niveles de alerta fueron degradados. Esto se repite mucho, Ramón, y yo no sé cómo, estando nosotros en la ruta de los huracanes, los gobiernos deben de tomar medidas más fuertes para evitar que un aguacero, una depresión, se conviertan en una situación de emergencia nacional. Y eso, bueno, hemos hablado en otras oportunidades de que nuestro presupuesto tiene un pequeño porcentaje de emergencia, pero siempre se queda corto frente a las necesidades propias del país y de un país pobre, y que somos vulnerables. Cuando no es la fiebre porcina, es que viene una tormenta, cuando siempre hay algo. Y suerte que no nos ha llegado el terremoto que nos debe de tocar. Así es. Esa labor de limpieza de invernales y de construcción de filtrantes es una labor de los ayuntamientos. Sí. Porque el gobierno central no puede asumir todo. Ahora, después de esas inundaciones, nos viene dengue y nos viene leptospirosis, porque esas inundaciones traen sus secuelas. Así es. Traen sus secuelas de enfermedades. Por otro lado, en Haití
ya hablar del número de muertos, eso es una dinámica que aumenta de minuto en minuto, porque en la medida que rescatan cadáveres, ayer hablábamos de 1.200, ya estamos en 1.419, 6.900 heridos o 7.000, 8.000 heridos. De lo que han encontrado hasta ahora. Sí, eso es mucho para el sistema hospitalario nuestro, que de repente haya que atender 8.000 heridos. Imagínense en Haití, donde no hay un sistema sanitario, hablar de 6.900 heridos significa que son personas que no van a poder ser atendidas. La situación en Haití es grave. No, Ramón, y las personas están en fila esperando, óyeme bien cómo es, están heridas, algunos gravemente heridos, pero lamentablemente tienen que esperar afuera, donde sea, a la intemperie o donde estén, a que les den entrada para atenderlo. Es decir, imagínate tú el drama que supone y el dolor de una persona herida que no tiene un calmante, que no le han puesto un yeso, que no lo han acostado en una cama, que no le han dado antibióticos, que no le han puesto un vendaje. Es decir, es una situación dramática. Y todos los gobiernos del mundo están abocados a ser solidarios. Y nosotros todavía más, porque es un vecino con el cual tenemos que convivir y por razones de humanidad tenemos que ir en auxilio del pueblo haitiano que tanto lo necesita. Aunque no lo agradezcan, porque ellos no agradecen. Lo que pasa es que en las actuales circunstancias la ayuda es más difícil que en el terremoto del 2010 por el tema de las bandas armadas. Si incluso hay debates de formas de planes de cómo hacer llegar, porque ahí no hay gobierno. Entonces, ¿cómo usted distribuye los alimentos, las medicinas, en fin? Incluso en la carretera, que es un desastre entre Puerto Príncipe y Los Cayos, que fue donde ocurrió, donde estuvo cercano el epicentro, hay barrios en el camino que están siendo dominados, donde quien manda son las bandas de forrajidos. Entonces, es difícil la llegada de la ayuda. Aquí lo hicieron muy bien por la vía marítima y por la vía aérea, porque pretender por tierra enviar camiones, enviar, como se hizo en el 2010, las cocinas móviles de los comedores populares, eso no se puede, porque no podemos poner en peligro la vida de los dominicanos que correrían peligro en Haití. No, Ramón, tiran la comida en el aire y tiran la ayuda, como a veces la han hecho desde el aire, la comida en funditas y en demás, de otra forma. Lo cierto es que ya, imagínate, en medio de ese panorama hay críticas al primer ministro porque él prometió muchas cosas, pero dice que la ayuda es lenta, que está mal coordinada, que no llegan las ayudas. Y esto lamentablemente nos recuerda dolorosamente al terremoto del 2010 y del 18, porque son varios terremotos en Haití, que la ayuda se promete, no llega y la que llega se distrae. Es una situación penosa, pero mira, en este momento más que nunca, porque la situación se ha degradado, Haití no está en las mismas condiciones que estaba en el 2010. Ha perdido mucho y estamos en medio de pandemia y hay mucha más inestabilidad. En el 2010 gobernó René Preval, que hizo un gobierno bueno dentro de lo que cabía en aquellas circunstancias, pero por lo menos la ayuda podía llegar, aunque siempre hay una parte que la sustraen, que la negocian, que la venden. Bueno, pero hay que seguir tratando de ayudar a Haití en la forma que se pueda. Y vamos a ver que la ONU ha dicho que hay una necesidad urgente de equipos de emergencia, específicamente de atención a traumatismos, que sabemos que es lo que más debe haber, y suministros ortopédicos, que es lo que necesitan en estos momentos. Así como desinfectantes y esos hospitales ambulantes. Y volverán las carpas otra vez, Ramón, ¿cómo que se llaman para que estén... Los damnificados, sí. Todavía hay carpas del año 2010. Así es. Todavía. Por otro lado, bueno, en el día de ayer el gobierno de Luis Abinader cumplió un año en el marco de unos comentarios breves, muy difícil uno hacer una evaluación. Abinader llegó con una tormenta perfecta, la pandemia sanitaria, la económica y la de corrupción. Yo pienso que la pandemia sanitaria el gobierno ha pasado con buenas notas.
los indicadores de mortalidad, de ocupación de camas y de contagios han disminuido. Parece que ha funcionado la vacuna. La economía se está recuperando. Aquí hay sectores productivos muy resilientes. Ha sido una bendición la remesa de los dominicanos. Obviamente hay muchos problemas, hay mucho desempleo, el tema de los precios, las empresas que han quedado muy mal. Y yo pienso finalmente que el gran reto que tiene Abinader son los próximos 3 años, no el primer año, sino cumplir con una reforma fiscal, con reformas estructurales, continuar, que el Ministerio Público continúe con los procesos de corrupción, el mantener controlada la corrupción en su gobierno, donde ya hay atismos, hay ya ciertos destellos de cosas no muy correctas. Y nada, tiene una gran tarea por delante para que al final del camino a la gente diga que fue el gobierno del cambio. Bueno, habría que ser mezquino, Ramón, para no reconocerle al presidente Abinader el esfuerzo que ha hecho, lo comprometido que ha estado con las mejores causas del país, la disponibilidad que ha tenido, la capacidad de trabajo, el desplazamiento a diferentes puntos del país para constatar la realidad. Le ha favorecido, concuerdo contigo, de que le ha favorecido básicamente las remesas de los dominicanos en el exterior. Ha sido exitoso su plan de salud. Y obviamente hay muchísimas promesas, no solamente al partido, sino al país. Obviamente la gente está entusiasmada con un presidente joven, lleno de energía, que se ha empoderado de su cargo y que tiene mejor aceptación él que el gobierno. Eso se repite eso pasa siempre. Eso pasa siempre, pero lo ideal es que vayan de la mano lo que es el gobierno y lo que es la figura del presidente. Hay muchos retos que acometer, pero cada día vemos que diferentes instituciones anuncian con bombos y platillos de que han aumentado sus recaudaciones. Y si han aumentado sus recaudaciones, Ramón, eso indica que la situación económica es mejor. Y si indica que la situación económica es mejor, y si a eso le añadimos el discurso del PRM antes de llegar al gobierno de que las reformas, en un momento se llegó a decir, y lo dijo hasta el propio presidente en su momento, de que no serían necesarias si se sabe gastar mejor. Y se está haciendo un esfuerzo. Habrá que ver si ese esfuerzo es suficiente. Habrá que ver si el gobierno mantiene la coherencia, Ramón, y si cumple sus promesas, y que la gente, no en el primer año que está de luna de miel, sino después, porque ahí es que viene lo duro. Mira, en eso yo pienso que hay una falta de información o de exceso de información. Hoy hay un artículo muy bueno de Cándido Ortega en el Listín Diario, creo que se titula ¿Qué ha hecho el gobierno con el dinero que ha recibido? De Cándido Ortega, que es editor económica del Listín Diario. Porque cuando a ti te cantaletean, aduana recaudó el 20% más, impuesto interno el 20% más. Entonces tú te preguntas, ¿por qué el déficit aprobado para el presupuesto de este año en el complementario aumenta en 69,000 millones? Si estamos mejorando. Si estamos mejorando, entonces lo que ha pasado es que ha aumentado también el gasto, pero es decir, hay que explicarle al país con claridad. Yo sé que los números no son fáciles de manejar, por qué incluso, y ella lo destaca, y yo lo destaqué en un artículo hace varias semanas, de cómo se ha caído el gasto en capital. El gasto en capital y muy especialmente la inversión pública. Y eso es algo que el gobierno tiene que superarlo, porque una de las características de los gobiernos del PRD fue eso, que no hay obras en los gobiernos del PRD que tú puedas decir, mira esta obra ícono del gobierno de tal o del gobierno de más cual. Entonces, Abinader tiene que romper con eso y tiene que hacer obras de importancia, obras que dejen huella. Bueno. Finalmente, se reeligieron sin ninguna dificultad los bufetes directivos de las cámaras. Pacheco era una línea, Pacheco tiene aceptación en todas las bancadas. En el caso de Eduardo Estrella, tuvo el presidente que imponerse porque había candidatos del PRM incluso que te contaban con los votos para ganarle a Eduardo Estrella. Pero en este tipo de cosas, la fuerza del presidente se impone. Sí.
Así es, Pacheco también, además de ser reelegido, en la posición recibió el afecto y el reconocimiento de los empleados. Hasta los choferes, él tuvo varios reconocimientos, incluyendo los choferes de la Cámara de Diputados. Y lo que se traduce es que se sienten complacidos con la gestión que los ha tomado en cuenta, con el trato que han recibido y con la mejoría en las condiciones para hacer el trabajo. Y eso es replicado también por los diferentes legisladores de todas las bancadas que dicen que sí, que Pacheco da la talla y que escucha y que no ofende. Y eso es bueno. Y también, es de los políticos que el cargo nunca se le ha subido a la cabeza. Él el único que puso en su puesto fue a Botello y tuvo un tete a tete ahí, pero que Botello es travieso. Todavía él vive en el mismo barrio donde se crió. Así es. Y bueno, Eduardo Estrella, como tú dices, fue ratificado como presidente y también el resto del bufete directivo, los mismos vicepresidentes, que será Santiago Zorrilla, y las senadoras Lía Díaz y Ginette Burlugal como secretarias. La vocero será Farideh Raful de la Fuerza del Pueblo. No, del PRM. Digo, perdón, del PRM. Que tú estás viendo Euclides Sánchez ahí de frente. Del PRM. Y así no hubo cambios en cuanto a las vocerías, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. En la Fuerza del Pueblo, que yo creo que no han definido los voceros, me parece que todavía no han definido los voceros. Los mismos. Sí, hombre, si es reelección todo el mundo. Sí, fueron reelegidos. Euclides Sánchez, ex senador, también fue síndico. Pero y también ocupó, de La Vega. Sí, otras posiciones. Y no, senador, fue también de la OISOE. De la OISOE. Así que, y ahora es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Atención La Vega, con Euclides Sánchez en unos minutos.